Episodio 33. Algunos tips para nuevos podcasts narrativos. Domingo 27 de febrero de 2021. Muy buenos días a todo el mundo, espero y deseo un día más que gocéis todos y todas de muy buena salud, así como la de vuestros familiares. Hoy es posible que hayas notado un importante cambio con respecto al sonido de este podcast. El motivo es que estoy haciéndolo con un micrófono distinto, y que es el que habitualmente utilizo para realizar locuciones de publicidad o audiolibros o cualquier trabajo relacionado con la locución y que no tiene nada que ver con los trabajos de podcast. ¿Por qué? Porque hoy voy a narrar un mismo texto de 3 maneras distintas y que creo que puede servir de ayuda a todas esas personas que estáis pensando en crear podcasts relacionados con la narración de historias, artes narrativas, ficciones o incluso la narración de relatos para vuestros podcasts. Voy a narrar, como os digo, el mismo texto de 3 maneras distintas. El texto es el del libro, pertenece al libro El siglo de las sombras de Jaime Martín y, en este caso, del capítulo Te quiero, mamá. Os animo a comprar su libro en Amazon buscándolo como El siglo de las sombras. Yo creo que os va a gustar muchísimo este libro. Es un autor novel, un nuevo autor que la verdad que tiene mucho arte y el libro está genial. En fin, vamos allá, Como os digo, lo voy a narrar de 3 maneras distintas. Es importante que escuchéis las 3 formas distintas de narrarlo porque así en la última de ellas comprobaréis y podréis tomar nota de los cambios que he realizado durante la narración primera, que será la que esté menos bien narrada. El objetivo de este capítulo es ayudaros a que mediante un ejemplo práctico incorporéis a vuestros podcasts algunos tips y recursos vocales y narrativos, porque yo creo que seguro que os van a ayudar a mejorar. Este mismo podcast lo estoy grabando hoy, sábado, en Instagram. Esto también quiero que lo sepáis, la gente de los podcasts, que lo estoy grabando ahora mismo también para Instagram. Así que seguramente la gente de Instagram de repente pues va a ver que estoy narrando algo, estoy contando algo y que no tiene muy buena calidad. Es lógico, si os esperáis y aguantáis un ratito vais a comprobar el motivo. Vamos a empezar con la grabación de este episodio 33. ¿Vamos allá? Objetivo Podcast. Locución primera. Locución plana. Y no voy a hacer una locución muy larga de ¿de acuerdo? Capítulo Te quiere, mamá. Se conocieron en el fin del mundo. No era un lugar extraño en aquellos tiempos con su belleza remota, frágil. Una infinita extensión monocolor en la que se agazapaban incontables matices que quizás no querían ser descubiertos. Turquesas imposibles, atrapados entre el hielo y la nieve. Aprovechando cada delgado hilo de luz para sobresalir entre la monotonía. Azules desnudando su variedad cromática, desde el más tímido celeste que lamía las orillas del continente, hasta el profundo cobalto, imperturbable protagonista de los lagos interiores. Estaban ahí, pero había que hacer un esfuerzo consciente por discernirlos del omnipresente blanco, y de sus declinaciones y conjugaciones, que lo teñían todo con testadura inquina. Cada metro cuadrado tenía un brillo onírico, acaso originado por las fuertes rachas de viento que conseguían levantar galaxias, de partículas de nieve llamadas a impregnarlo todo. Saber que aquel ecosistema era caduco le confería un atractivo urgente, desesperado, como un amor de verano. Claro que ellos no habían viajado hasta la Antártica para contemplar el póstrero espectáculo de un continente en metamorfosis. Buscaban respuestas a la desesperada, como tantos otros. Oleadas de soñadores que no se conformaban con blandir el «ya os lo dijimos», desde su trinchera de superioridad moral. Internarse en aquella desolación helada otorgaba instantáneamente un pasaporte de implicación y compromiso. Lograba que los desconocidos dejaran de serlo. Eran la vanguardia de una generación que había crecido al ritmo de una cruel cuenta atrás. Se habían cansado de esperar soluciones. Esta es la locución primera. Vamos allá de este mismo texto con una segunda locución donde ya vamos a acentuar un poquito más los signos de puntuación, vamos a darle un poquito más de intención al texto, vamos a contarlo, vamos a dejar de leerlo, que es lo que yo he hecho ahora mismo, ha sido leer, como haría cualquier persona, y lo que vamos a hacer ahora es ya darle una poca más de intención, ¿de acuerdo? Yo creo que ya vais a notar algunos pequeños matices, algunos pequeños cambios
que lo importante ya es que empecéis a tomar pequeños apuntes con respecto a la narración anterior, porque yo creo que ya vais a empezar a notar algunos pequeños cambios. Por supuesto, en la tercera locución será donde ya veréis pues muchísima más dramatización, que ya cuento el texto, que ya no lo leo, ya os lo voy a contar de verdad. Pero ahora vamos con la segunda locución, donde va a haber una pequeña variación, un pequeño salto de calidad con respecto a la primera, ¿vale? Venga, vamos allá. Locución número 2. Te quiere, mamá. Se conocieron en el fin del mundo. No era un lugar extraño en aquellos tiempos, con su belleza remota, frágil. Una infinita extensión monocolor en la que se agazapaban incontables matices que quizás no querían ser descubiertos. Turquesas imposibles atrapados entre el hielo y la nieve, aprovechando cada delgado hilo de luz para sobresalir entre la monotonía. Azules desnudando su variedad cromática, desde el más tímido celeste que lamía las orillas del continente hasta el profundo cobalto, imperturbable protagonista de los lagos interiores. Estaban ahí, pero había que hacer un esfuerzo consciente por discernirlos del... Estaban ahí, pero había que hacer un esfuerzo consciente por discernirlos del omnipresente blanco y de sus declinaciones y conjugaciones, que lo tenían todo con testadura inquina. Cada metro cuadrado tenía un brillo onírico, acaso originado por las fuertes rachas de viento que conseguían levantar galaxias de partículas de nieve, llamadas a impregnarlo todo. Saber que aquel ecosistema era caduco le confería un atractivo urgente, desesperado, como un amor de verano. Claro que ellos no habían viajado hasta la Antártica para contemplar el postrero espectáculo de un continente en metamorfosis. Buscaban respuestas a la desesperada, como tantos otros. Oleadas de soñadores que no se conformaban con blandir el «ya os lo dijimos», desde su trinchera de superioridad moral. Internarse en aquella desolación helada otorgaba instantáneamente un pasaporte de implicación y compromiso. Lograba que los desconocidos dejaran de serlo. Eran la vanguardia de una generación que había crecido al ritmo de una cruel cuenta atrás. Se habían cansado de esperar soluciones. Esta es la segunda locución. Como habéis visto, lo que he hecho ha sido enfatizar un poquito más los signos de puntuación, los puntos, las comas. También ha sido una locución un poquito más rápida, y eso lo vais a notar ahora cuando ya en esta tercera locución, que digamos que es la que tiene un mayor salto de calidad con respecto a la primera, vais a notar una mayor diferencia, porque esta tercera locución va a ser narrada y locutada de una manera más cercana a los audiolibros, mucho más pausada. También ya voy a leer mucho más texto, creo que llegaré como a la segunda página, más o menos, y vais a notar una mayor naturalidad con respecto a la primera locución. Y claro, esto es lo lugar, y lo que estamos haciendo aquí también, por supuesto, es aprender, que es un poco a lo que la idea del podcast de hoy, ¿vale? Aprender a coger estos recursos sonoros, estos pequeños recursos narrativos que nos van a permitir mejorar nuestro podcast relacionado con las artes narrativas, las narraciones, los audiorelatos, los relatos eróticos, los cuentos, absolutamente todo lo que tiene que ver con la narración. Así que vamos allá con esta tercera locución y lo que sí espero que ahora en esta tercera locución pues no me trabe, como he hecho en las dos primeras, que ha ido bastante bien. Y ahora en la tercera, pues ya que le vamos a dar un poquito de énfasis, que no me equivoque. Aunque si me equivoco, pues no pasa nada. Se empieza de cero y ya está. Venga, vamos allá. Locución número 3. Te quiere, mamá. Se conocieron en el fin del mundo. No era un lugar extraño en aquellos tiempos. Con su belleza remota, frágil. Una infinita extensión monocolor en la que se agazapaban incontables matices, que quizás no querían ser descubiertos. Turquesas imposibles atrapados en el hielo y en la nieve, aprovechando cada delgado hilo de luz para sobresalir entre la monotonía. Azules desnudando su variedad cromática, desde el más tímido celeste que lamía las orillas del continente hasta el profundo cobalto, imperturbable protagonista de los lagos interiores. Estaban ahí, pero había que hacer un esfuerzo consciente por discernirlos del omnipresente blanco y de sus declinaciones y conjugaciones, que lo tenían todo
con testadura inquina. Cada metro cuadrado tenía un brillo onírico, acaso originado por las fuertes rachas de viento que conseguían levantar galaxias de partículas de nieve, llamadas a impregnarlo todo. Saber que aquel ecosistema era caduco le confería un atractivo urgente, desesperado, como un amor de verano. Claro que ellos no habían viajado hasta la Antártica para contemplar el postrero espectáculo de un continente en metamorfosis. Buscaban respuestas a la desesperada, como tantos otros. Oleadas de soñadores que no se conformaban con blandir el «ya os lo dijimos» desde su trinchera de superioridad moral. Internarse en aquella desolación helada otorgaba instantáneamente un pasaporte de implicación y compromiso. Lograba que los desconocidos dejaran de serlo. Eran la vanguardia de una generación que había crecido al ritmo de una cruel cuenta atrás. Se habían cansado de esperar soluciones. Las expediciones procedentes de los países más afectados llegaban cargadas de hormonas en juvenil efervescencia. La atmósfera de iluso optimismo que se respiraba en aquellos espartanos barcos actuaba de afrodisíaco incluso antes de llegar a las costas heladas de la tierra de Victoria. El sexo era el deporte favorito para despejar la cabeza tras una bamboleante jornada de estudio y análisis de indicadores climáticos. Placer sin mayor compromiso que el respeto mutuo y la discreción. El clímax no era el orgasmo, sino las ideas de un futuro mejor, ofrecidas entre susurros bajo la intimidad de las mantas. Su historia fue diferente, sin embargo. Al principio no hubo prisas. Disfrutaron del jugueteo de miradas clandestinas, de frases inteligentes lanzadas en mitad de un debate, expuestas al escrutinio de todos, pero a salvo de revelar el verdadero significado que uno conocía y otro intuía. Era un divertimento táctico que consistía en conquistar y dejarse conquistar. Ambos recordarán para siempre cómo avistaron por primera vez, desde la popa, la costa occidental de la Antártica. Se encontraban inclinados sobre la barandilla, muy juntos, casi rozando sus voluminosos abrigos de colores fosforitos, cuando por fin vieron las primeras extensiones, arropadas por una delicada capa de hielo translúcido que reflejaba el sol como un espejo inmenso. A su alrededor, una constelación de icebergs a la deriva les interrumpía el disfrute estético del paisaje. Les recordaban por qué habían ido hasta allí. La trascendencia de lo que les rodeaba les arrastró el uno contra el otro, como un pozo gravitatorio que les exigía una respuesta sin dilación. Esta fue un beso cálido y prolongado, en el que encontraron refugio físico ante el rigor del clima, un salvavidas mental ante la crisis de proporciones históricas que les aguardaba en cuanto pisaran tierra. Se habían subido a ese barco buscando la salvación mundial. Se bajaron habiendo encontrado la salvación personal. Ellos no lo sabían entonces, desde luego. Su chispa tardó en prender, como si el fuego de la pasión, que se le presupone a una relación neonata, no fuera capaz de atemperar los azotes de nieve que castigaban al campamento con regular frecuencia. Estaban ocupados en otras tareas que limitaban sus energías. El trabajo científico de aquellos días se alejaba de lo que habían imaginado. Una aventura a la desesperada contra el tiempo y contra los elementos. Vocación de sacrificio puesta al límite, preparada para granjearles una transformación vital de la que podrían presumir durante los siguientes 60 o 70 años de su vida. La realidad cuajó en algo mundano, ordinario. Breves expediciones para la recogida de datos, algunas fotografías para documentar lo que todo el mundo ya sabía y a casi nadie importaba, y análisis, hasta la exasperación, seguidos de comparativas, mediciones, cotejos, refutaciones y ratificaciones. No les quedó más remedio que demoler esa existencia homogénea y empírica con irracionales escapadas nocturnas al lecho ajeno, donde el otro esperaba ya desnudo y caliente. Era un acogedor milagro térmico, el uno para con el otro. Ya entonces, ambos supieron razonar lo que les estaba sucediendo. De alguna manera, habían encontrado la forma de encauzar la borrachera de hormonas a la que la ciencia llama amor. Para todo había un momento,
Y si durante el día se trataban con la cortesía profesional de colegas que se respetan y estiman, por la noche daban cuenta de los recados que se habían ido dejando durante la jornada. Nadie de la expedición podría haber dicho que existía una relación romántica entre esos dos. Era algo que les complacía sobremanera. Sin saberlo, habían creado una constante, una ley con la que podían mantener a raya la incertidumbre de los tiempos con su aguda racionalidad. Es posible que fuera lo que les salvó cuando desentrañaron la verdad, que habían llegado al fin del mundo demasiado tarde. No hubo sorpresa. Habían hecho cuanto habían podido, y cuando el peso de los datos les había abrumado, se habían visto obligados a tomar una enorme, amarga bocanada de realidad. Les restó empacar los bártulos, hacerse unas últimas fotografías para recordarles que lo habían intentado, y a casa. En fin, bueno, pues hasta aquí esta tercera locución para mostrar cómo enfrentarnos en un podcast narrativo, un podcast relacionado con los relatos eróticos, relatos de ficción, cuentos, vuestros propios textos que podáis escribir para vuestro podcast, lo que sea, pero siempre y cuando tratándose de podcasts relacionados con la narrativa. Entonces, lo vuelvo a explicar. Lo que hemos hecho ahora han sido 3 locuciones. Una primera locución bastante normal, simplemente como si fuera una lectura. Una segunda locución en la cual ya hemos mostrado cierto énfasis en algunas partes, dando valor a los signos de puntuación y por ejemplo, a algunos adverbios, dando también mucho mayor protagonismo a los verbos. Y en esta tercera locución lo que hemos hecho ya ha sido contar una historia, ¿no? Es decir, enfrentarnos a un texto narrativo de un libro, en este caso El siglo de las sombras, en el cual ya estamos contando la historia, ya estamos haciendo que el oyente se mantenga un poco la concentración en lo que le estamos contando y por qué se lo estamos contando. Esa es un poco la idea de este episodio. Por lo tanto, en este podcast que tú estás escuchando hoy, el objetivo es que escuches las 3 locuciones por separado, o una seguidas, la una detrás de la otra, pero cuando llegues a la tercera tendrás que volver a la primera para notar las diferencias. Es un poco el ejercicio de esta semana de aquí del podcast en Objetivo Podcast. Así que espero que te haya servido, espero que podáis coger esos pequeños tips y ejemplos que he hecho con la lectura de este mismo texto, y que os permita pues abrir un poquito vuestra mente para cuando os enfrentáis a un texto en vuestro podcast, pues lo hagáis de una manera distinta, que no simplemente sea leerlo y ya está. Es un poco el objetivo del podcast de hoy, del episodio 33 de Objetivo Podcast. Quiero aprovechar para daros las gracias por escuchar Objetivo Podcast semana tras semana, que la verdad que es un placer y un orgullo tremendo ver cómo cientos y cientos de personas lo escucháis cada fin de semana. El podcast de hoy está patrocinado por podcastingparaprofesionales.com, el plan formativo más completo, dirigido y especializado para autónomos, emprendedores y profesionales sectoriales, donde vais a aprender a crear, mejorar, distribuir vuestro podcast. Pero no solamente es un plan formativo relacionado con el podcast, sino que también relacionado con el marketing y con la comunicación. Entra ya en podcastingparaprofesionales.com e infórmate. I've got a rebel soul. I've got a rebel soul. Así que, lo dicho, espero que os haya ayudado mucho la narración de este libro de El siglo de las sombras de Jaime Martín, que podéis encontrar en Amazon. Muchas gracias y hasta el próximo podcast. Chao.